Annyeonghaseyo, chicos. Regresó uno de los grandes galanes del entretenimiento coreano. Sí, estamos hablando de Kim Soo-hyun, que volvió a la pantalla chica con La Reina de las Lágrimas. Y está casado. Una serie de romance, humor y segundas oportunidades, con personajes complejos, cameos increíbles y una historia que te va a atrapar desde el primer momento. De verdad que tiene un elenco increíble y también tenemos que mencionar a la guionista que acumula éxito tras éxito. Esta serie promete mantenernos entretenidos y cautivados en cada capítulo. Hablemos de La Reina de las Lágrimas y el regreso de Kim Soo-hyun en este video. Se estrenó en Netflix y no me sorprende verla entre las series más vistas. Ya venía teniendo un gran recibimiento en otros países donde se había estrenado antes. Se encuentra en el top 10 en más de 40 países. Corea del Sur, Canadá, India, Estados Unidos, Malasia, Qatar, Indonesia. Y en Corea está teniendo un promedio de 11 puntos de rating con picos de 13. Y este es un número muy bueno en comparación a otros dramas que han estrenado recientemente. En Netflix a nivel mundial podemos verlo en el puesto número 3 de series de habla no inglesa. La Reina de las Lágrimas nos cuenta la historia del matrimonio entre Tae Kyung-woo y Hong Hae-in. La relación está lejos de ser perfecta y luego de 3 años de matrimonio, él estaría pensando pedirle el divorcio. Y es aquí donde las cosas se complican, hay giros inesperados y bueno, no puedo contarles mucho porque no quiero spoilear, pero nuestros protagonistas tendrán una segunda oportunidad. Ya veremos si pueden aprovecharla. Hola, yo soy Ginny y te quiero dar la bienvenida a esto que es Ginny Channel, ¿sí? Y también invitarte cordialmente a que puedas suscribirte al canal con la campanita. Su esposa es interpretada por la actriz Kim Ji-won, súper carismática, que de verdad representa a una heredera de un grupo empresarial que se llama Queens. En la conferencia de prensa, la actriz describió a la personaje como una mujer que nació para ser una reina, con corazón frío y centrada en su carrera. A ella la pudimos ver en otros grandes éxitos, interpretando roles muy variados, como en Descendants of the Sun, con Song Joong-ki y Song Hye-kyo. Su último drama había sido Mi Diario de Liberación con Lee Min-gi. Algunas de las imágenes que más entusiasmó a los espectadores son de la boda. Y ¿saben qué? Ellos empiezan este drama estando casados. Y las imágenes que se han compartido de ese momento tan especial han dejado a los fans sin respiro. Parecía que el drama empezaba por el último capítulo, y bueno, a los dos realmente hermosos. Les voy a contar un dato muy interesante. ¿Sabían que una de las primeras opciones para interpretar al personaje de Hong Hae-in fue IU? Pero bueno, su agencia, Edam Entertainment, aclaró que respetuosamente habían rechazado la oferta. ¿Se imaginan? Hubiera sido un gran reencuentro entre Chang Won-ol y el dueño del Hotel Blue Moon en Hotel de Luna, o entre Cindy y Baeksun Chan de The Producers. ¿Quién sabe si realizará un cameo? Tendremos que esperar. Ambos, Kim Soo-hyun y Kim Ji-won, ocuparon en la primera semana del estreno el primero y segundo puestos en influencia. Es que bueno, ambos, bellos, y la buena química que presentan en la pantalla realmente atrapa. Esta parejita iba a dar que hablar. El elenco también está conformado por Park Seung-hoon, que brilló en La Gloria, Kwak Dong-yeon del popular drama Vincenzo y Lee Joo-bin del remake coreano de La Casa de Papel. Pero en este drama no solo tenemos estrellas increíbles en escena, sino que contamos con una guionista magistral. Estamos hablando de Park Ji-eun. Y muchas veces sucede que los guionistas suelen estar un poco en el back, pero aquí no podemos dejar de destacarla. La Reina de las Lágrimas es el tercer drama en el que Park Ji-eun y Kim Soo-hyun trabajan juntos. Su primer encuentro fue en Mi Amor de las Estrellas en 2013 y después en 2015 en The Producers. Ella tiene otros grandes títulos en su haber, como por ejemplo la divertidísima serie La Leyenda del Mar Azul con Jung Ji-hoon e Lee Min-ho.
y Aterrizaje en Emergencia, en donde estuvieron Hyun-bin y Son Ye-jin. La conferencia de prensa se llevó adelante unos días antes del estreno. ¿Cómo nos divertimos ahí? Estuve presente, se podía ver la química entre todos los protagonistas. Realmente hubo un ambiente muy ameno, lleno de humor, donde los actores y actrices presentaron a sus personajes y pudimos ver a Kim Soo-yeon haciendo diferentes gestos tiernos. Un toque especial fue que habían invitado diferentes influencers y cronistas que aparecieron en el Zoom atrás, ¿no? Y algunos tuvieron la oportunidad de participar también. Y allí se dieron datos muy jugosos. Hay una escena del helicóptero. En dramas coreanos, la verdad, donde hay ricos, sin escenas de helicópteros no está completa. Park Sung-hoon mencionó que esa fue su escena preferida. Por otro lado, Ji-won mencionó que sus escenas preferidas fueron los que se grabaron en el extranjero. ¿En qué país? Alemania. Dijo que fueron escenas que van a hacer que se derrita el corazón de los espectadores. Y habrá apariciones especiales de celebridades cameos, Esto nos encanta. Los directores confirmaron que hay varias sorpresas. Una de ellas es Oh Jong-se, que interpreta al psiquiatra del protagonista. Atentos al capítulo 8. Park Dong-yeon mencionó que en este capítulo habrá algunos giros en la trama que van a cambiar el transcurso de la historia. Vamos a estar muy ansiosos esperando ese capítulo. Bueno, chingus, me encantaría saber si ya están viendo el drama, qué les está pareciendo. Sin duda es una serie que promete entretenernos mucho y ser una montaña rusa de emociones. No me sorprende que va a ser un exitazo este drama y bueno, también se estaba esperando mucho el regreso de Kim Soo-yeon. Y es que no solo su último drama fue hace 3 años con One Ordinary Day, sino que también lo podemos ver interpretar un papel muy diferente. El mismísimo Kim Soo-yeon declaró en la conferencia de prensa que él quería interpretar el rol de un marido alguna vez y acá estamos. Llegó el momento y sabemos que no nos va a decepcionar. Es que el actor tiene un historial de éxitos como Mi amor de las estrellas con Chon Ji-yeon. Aquí interpretaba a un extraterrestre que es dejado en Choson y tiene que adaptarse a su nueva vida. Es un clásico, tan clásico que ya se han hecho como 5 remakes. También lo vimos en roles un poco más serios, como en Está bien, no estar bien con Seo Ye-ji. Bueno, esta serie trataba de salud mental y bueno, interpretó a un empleado de un hospital psiquiátrico. Bueno, cuénteme, ¿qué les parece la pareja? ¿Qué les parece este drama, este regreso de Kim Soo-yeon? Bueno, comenten abajo porque los voy a estar leyendo. Muchísimas gracias por estar. Cuídense, que son súper valiosos y valiosas. Te quiero, 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.